Bueno, vamos a continuar explorando las particularidades que tienen los paquetes de simulación. Esta ya es como, creo que la tercera diapositiva, no estoy seguro. Ah, sí. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de las propiedades físicas y de las operaciones unitarias. Observen que en esta tabla he asociado algunas propiedades, algunos métodos de cálculo y de igual manera algunos equipos asociados a cada uno de estos componentes. Esta es más o menos una estructura que se realiza también en los currículums de las diferentes ingenierías que están asociadas en la ingeniería de química, en la ingeniería o asociadas a la ingeniería química o ingeniería de procesos. Miren, tenemos esto que se ve en asignaturas como transferencia, como termodinámica, ¿sí? Estos conceptos se ven en termodinámica. Estos conceptos de aquí se ven en otros eh, asignaturas como balances de materia y energía, como físico-química, como mecánica de los fluidos. Y los equipos, hablamos de reactores, intercambiadores de calor, de destiladores, ya en lo que se denominan operaciones unitarias de transferencia de calor, de transferencia de masa, de hidráulica, en fin. Entonces, observen que esa estructura también la encuentran ustedes en la estructura curricular de las profesiones. De igual forma, aquí vamos a encontrar unas propiedades físico-químicas. Por ejemplo, entalpía, calor específico, calor latente, que son propiedades de las sustancias. Algunas de estas las se ven en físico-química, son o competen al coeficiente de reparto K, y esta K la vamos a encontrar en los software de simulación de procesos, este coeficiente de reparto K. El concepto de la entropía que tiene o está asociado a la segunda ley de la termodinámica. Esto que se ve en físico-química, que es la energía libre de Gibbs y de Helmholtz, que tiene que ver con la factibilidad o infactibilidad de una reacción química. Por eso esto se lleva a cabo, o el estudio de esto tiene que ver con reactores. Es más, ustedes creo que en el primer examen que tuvimos de simulación y control se encontraron con el concepto de Arrhenius. Resulta que la ecuación de Arrhenius a su vez se basa en la energía libre de Gibbs, en la de Helmholtz. De igual forma tenemos otra propiedad que pues hace parte del componente inicial de termodinámica que se denomina la densidad, la masa por unidad de volumen. Y recuerden que la densidad clasifica las sustancias o a los fluidos en dos tipos, los fluidos compresibles y los fluidos incompresibles. Los algoritmos internos de cálculo en un paquete de simulación y control pasan por métodos de los balances de energía, pasan por algo que creo que con ustedes trabajé muy superficialmente, que fue el equilibrio líquido-vapor o líquido-líquido de las mezclas. Por ejemplo, el equilibrio que se da entre la fase de vapor y de líquido de una mezcla de etanol y agua, y ese conocimiento es necesario para diseñar las torres de destilación, ¿sí? Y no solo está el equilibrio líquido-vapor, sino que también hay, por ejemplo, el equilibrio líquido-líquido que hace parte de esos procesos de extracción líquido-líquido que pues sirve mucho para extraer o recuperar algunos solventes que se usan en la industria de aceites esenciales. De igual forma, tenemos el equilibrio de las reacciones químicas
y la cinética química también es importante aquí, es un componente importante de los paquetes de simulación, y los caudales volumétricos y másicos. Bueno, esto se ve materializado en diferentes tipos de equipos. Los equipos, y esto lo vamos a ver dentro de poco, en algunas diapositivas, los equipos son las operaciones unitarias emuladas en cada uno de los simuladores. Es decir, lo que vamos a encontrar en los simuladores son equipos agrupados por equipos de transferencia de calor, equipos de transferencia de masa, equipos de manejo de sólidos, de mezcla de sólidos, de fluidos, algunas unidades de reacción y tuberías o componentes básicos, ¿vale? Cada uno de estos es un gráfico que se selecciona en una interfaz gráfica y que se organiza en un diagrama de flujo, en un flow sheet. Hace unos instantes les mencioné la presencia el uso de propiedades termodinámicas para estos cálculos. Los paquetes los paquetes de simulación pues ya contienen unos datos propios. Sin embargo, y esto pues no lo he explorado con mayor profundidad, algunas bases de datos en Internet proporcionan precisamente esta información. Aquí tenemos básicamente 4 fuentes de bases de datos. Les reitero, no las he explorado de una mejor manera, pero conozco que ahí puedo encontrar propiedades de fluidos que no están de forma usual o frecuente en los paquetes de simulación. Por ejemplo, si ustedes encuentran un componente raro, no sé, tomando como ejemplo el aceite esencial de eucalipto, que es una mezcla de otros 2 componentes, más agua, más humedad. Entonces, digamos que el cineol no está en esa base de datos predeterminada en los paquetes estadísticos, pues habría que buscarle en alguna de esas bases de datos a ver si hubo algún mago, un ingeniero, un químico puro, un físico químico que evaluó ya previamente estas propiedades y las puso a disposición del público. Recuerden que el fin último de la ciencia, de la tecnología, es colocar esos conocimientos y la función de la investigación es precisamente incrementar el volumen de los conocimientos. Y no solo eso, sino que tenemos también como función divulgar esos conocimientos y que la gente del común, los agricultores, los técnicos, la empleen para mejorar toda su calidad de vida. Ese es más o menos en esencia el desarrollo de un proceso científico, de un proceso de investigación. Bueno, entonces hay científicos que pues mencionan o ya se dedican a eso, tienen unos, digámoslo así, niveles de altruismo mayores que otras personas y los publican para que sean del dominio público. Aquí les traigo a colación uno de los ejemplos del equilibrio líquido-vapor. Y esto es una mala selección, o aquí estoy ilustrando acerca de una mala elección de un modelo termodinámico. Como ejemplo, estoy trayendo a colación el diagrama del etanol y del agua. Esta gráfica que ven ahí en pantalla es el modelo para el etanol y agua que se obtiene modelando esto como una mezcla ideal, ¿sí? Que cumple con los preceptos de las leyes de Raoult y la ley de Antoine y la ley de Dalton, no, la ley de Antoine. Ahora, vemos ahí que la línea azul indica la composición del líquido, la línea verde indica la composición del vapor, si esto es equilibrio líquido-vapor,
Aquí tenemos en el eje X la composición precisamente y en el eje Y tenemos la temperatura. Eso es un diagrama del punto de burbuja y del punto de rocío. Ahora, lo que ven ahí es que el modelo predice que este comportamiento tiene una forma de una hoja alargada. Pero si han puesto atención a algunas clases de fisicoquímica, de transferencia de materia, conocen y saben que existe en el etanol y agua un punto que se denomina el punto azeotrópico. ¿Qué es un punto azeotrópico? Es donde el vapor y el líquido contienen la misma composición y no es posible llevar a cabo un proceso de separación en este punto azeotrópico. No es posible separar una mezcla de etanol y agua cerca del 98%. Y eso hace que para obtener alcohol absoluto, es decir, con un porcentaje muy alto de pureza, un 99.9%, ¿sí? Algo que se denomina en la tecnología alcohol anhidro, ¿sí? Sin agua. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿por qué necesito alcohol anhidro? Pues es muy sencillo, miren. En los automóviles, aquí en Colombia se supone que la mezcla de combustible es parte alcohol, parte gasolina, por energías renovables y todo este cuento. El alcohol que se usa como mezcla para la gasolina es alcohol anhidro, debe ser alcohol que no contiene agua, porque si ustedes le meten agua a un motor, se lo tiran, sencillo. Entonces lo que se usa ahí es alcohol anhidro. El alcohol anhidro es alcohol usado en la producción de energía. Volviendo a este punto, entonces, obtener alcohol anhidro por destilación es infactible por ese punto azeotrópico y se requieren otras tecnologías como la separación por tamices moleculares o la destilación triple con 3 componentes, en fin, o sea, hay otras técnicas para separar esas mezclas. Por lo tanto, el modelo que tienen ahí en pantalla es un mal modelo termodinámico, es un modelo que va a estar errado, que nos va a proporcionar información errada. ¿Y todo por qué? Por haber escogido de mal manera ese modelo termodinámico. Entonces, ¿qué tenemos? Ahí tenemos un modelo que sí proporciona información del punto azeotrópico. Miren que aquí ya me están diciendo que estas dos líneas se unen, que aquí tenemos un punto azeotrópico. ¿Y cómo obtuvimos este diagrama que es más real? Pues a través de la selección de otros modelos termodinámicos que predicen de mejor manera este comportamiento del punto de burbuja. La conclusión aquí es que la importancia de la selección de un modelo termodinámico es total en los simuladores, ¿vale? Es un punto neurálgico, es muy, muy clave saber elegir bien cuál es el modelo termodinámico que vamos a emplear para estas lides. Hay 3 clases de modelos termodinámicos. El primero es las ecuaciones de estado, que se abrevian por su sigla en inglés, EOS, Equation of State. Están los modelos de coeficientes de actividad que sirven de mejor manera para los líquidos, para los coeficientes, los métodos asociados a los coeficientes de actividad en líquidos. Ahí tienen una abreviatura, LACM, importante. Hay otros modelos que son predictivos y son combinados, combinan los dos primeros, se llaman EOS-LACM por sus siglas en inglés. Y hay otras correlaciones que están destinadas para modelar compuestos de interés, sobre todo para la industria. Por ejemplo, la industria de los polímeros ha desarrollado sus propios modelos, los electrolitos también tienen sus propios modelos, las aminas, los refrigerantes, en fin, me imagino que la industria del alcohol también tiene sus propios modelos,
y estos pues se derivan, son modelos derivados de la experiencia industrial en manipular y en trabajar con esta clase de sustancias. Perdón, un ratico aquí me da volví. Bueno, aquí viene una aproximación a algunas cosas de termodinámica, ¿vale? Como les dije al inicio, la advertencia que les hice al inicio de esta clase es: no voy a dar una clase de termodinámica, simplemente les voy a mencionar la existencia de unos conceptos nuevos, y esos conceptos los van a emplear o los van a encontrar en los software de simulación y control. Uno de esos conceptos es el concepto de coeficiente de fugacidad. En esto se basa una ley del equilibrio termodinámico. Entonces, la fugacidad, que es más o menos la presión parcial, está asociada a la presión parcial de los líquidos en gases o de mezclas de líquidos en gases. El coeficiente de fugacidad se basa en que la fugacidad del lado del líquido es igual a la fugacidad de un componente en la fase de vapor, ¿vale? Entonces, la fugacidad es una propiedad que se calcula a partir de ecuaciones de estado como PV igual a nRT, o la ley de la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. O sea, se apoya en esos modelos para calcular algo que se denominan los coeficientes de fugacidad. A su vez, van a encontrar el concepto de coeficientes de actividad. Quizá en otra diapositiva ya vamos a encontrar los coeficientes de actividad que se calculan también con base en propiedades termodinámicas. Sepan que existe esto de los coeficientes de fugacidad y permiten modelar el equilibrio líquido-vapor. Bueno, los coeficientes de fugacidad que se calculan a partir de ecuaciones de estado y reglas de mezcla también se derivan en estas K. En estas K que hacen, lo que hacen es relacionar dos composiciones, una en la fase de vapor, otra en la fase de líquido, a partir de los valores de las fugacidades del líquido y del vapor. Entonces, a estos coeficientes K están asociados al modelo del equilibrio líquido-vapor entre líquidos y gases. Aquí hay algunas consideraciones, algunos modelos, ¿sí? Aquí les coloqué que, pues, estos modelos dependen de las presiones. Para presiones bajas se aplica una ley de Dalton, algunos modelos como la ley de Raoult, ¿sí? Pero cuando las presiones ya superan un valor, todas estas ecuaciones cambian y se usan unos nuevos modelos que relacionan la presión total de un sistema con la presión parcial de un componente con sus fracciones en la fase de vapor y en la fase de líquido. Y aquí nuevamente encontramos los coeficientes de fugacidad. Bueno, los procesos del modelamiento líquido, del equilibrio líquido-vapor y líquido-líquido hacen parte entonces de los modelos que se apoyan en las ecuaciones de estado. Bueno. Y también este texto lo tengo que cambiar, eso en realidad me está anulando la presentación, pero lo que quiero expresar aquí es que esos coeficientes de fugacidad a su vez dependen de las funciones de la información que se suministra al inicio respecto a la presión y a la temperatura. Entonces, para ciertas partes de la presión se aplican unos modelos y para la otra parte de la presión, para presiones altas, pues los modelos cambian y se usan otras cuestiones.
Y es más, también hay modelos que hablan de los compuestos supercríticos. Recuerden que un fluido supercrítico es aquel que exhibe un comportamiento parcialmente de líquido, a su vez que exhibe un comportamiento parcialmente de un gas. Entonces, un fluido supercrítico se usa mucho para la extracción de aceites esenciales porque es una tecnología limpia. Un fluido supercrítico en estado de gas, o sea, lo que tiene de un gas es que penetra todos los poros de una matriz sólida, ¿sí? La humedece totalmente, al igual que el aire. Miren, el aire en estos momentos pues está presente, digámoslo, en todos los orificios de una crispeta de un trozo poroso, o sea, un gas se inmiscuyen también en esos poros. Y también presenta el comportamiento de solubilización de los líquidos. Es decir, cuando un fluido supercrítico ingresa y se pone en contacto con una matriz, también solubiliza cierto material que puede ser de interés, como los aceites esenciales, y los recupera, los extrae de alguna materia prima del tipo agroindustrial. Entonces, lo que tenemos aquí, en pocas palabras, es que hay modelos también asociados a esos eh, eh, fluidos supercríticos. Ahora, de igual forma que les dije ahorita, miren que las presiones influyen sobre el cálculo sobre la selección de los modelos termodinámicos, ¿sí? Hasta cierta parte se eligen unos modelos, después de eso se eligen otro. De igual forma, las ecuaciones de estado también se desarrollan en secciones de presión. Aquí tienen en una gráfica la famosa ley del gas ideal. La ley del gas ideal, que es contraria a la ley de los gases reales, ¿sí? Y ahorita les explico más detenidamente eso. Pero la ley de gases ideales relaciona presión, volumen, moles, la constante universal de los gases y la temperatura. Sirve muy bien cuando las presiones y las temperaturas son moderadas. ¿Qué significa moderado? Significa que la presión y la temperatura es cercana a la temperatura ambiental, ¿sí? Cuando las temperaturas exceden o son muy altas respecto a la temperatura ambiental, pues ya tengo un comportamiento de modelos de gases reales, ¿vale? Por lo general, en la industria, pues nos encontramos con otras ecuaciones de estado que modelan procesos a unas condiciones mucho más altas, o diferentes a las condiciones ambientales. La primera ecuación que se tuvo de esta naturaleza fue la ecuación de Van der Waals. Sin embargo, la ecuación de Van der Waals, cuando ya se desarrolló toda esta tecnología, pues ofrecía unos resultados muy limitados, ¿sí? Funcionaba muy bien a unos intervalos limitados de presión y temperatura. Y es por esto que la tecnología, las ciencias químicas, de la ingeniería y todo este cuento de la termodinámica ha desarrollado nuevas ecuaciones de estado que relacionan, observen la similitud entre una ecuación de estado entre la ley de los gases ideales y una ecuación de estado. Miren, todas contienen los términos PBRT, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre esta ecuación y esta siguiente? Pues la estructura polinómica. Observen que aquí es una relación de 5 variables. La relación algebraica es muy simple. Simplemente tenemos una multiplicación de variables. Mientras que esta que es de las ecuaciones del virial,
ya tenemos un término que es el volumen, hay unas constantes B, A, B, C, y aquí pues encontramos que el volumen está elevado a la 1, a la 2 y a la 3, y de ahí seguido podemos encontrar 4 o 5 términos, y ese polinomio en función del volumen, pues aproxima de una mejor manera el comportamiento de los gases ideales. Entonces, pues ahí tenemos una de las ecuaciones de estado, y esa ecuación de estado se denomina la ecuación de estado del virial, ¿vale? Se llama así. Esta es la forma. Hay otras ecuaciones que se denominan ecuaciones cúbicas de estado. Entonces, algunas de ellas tienen que ver con la constante universal de los gases, R, y ya la estructura algebraica de estas ecuaciones cúbicas de estado pues ya cambia. Es más, hay unas ecuaciones de estado que se fundamentan, además, perdón, aquí hay otras ecuaciones cúbicas de estado que se fundamentan en esos valores de la presión crítica y de la temperatura crítica. Recuerden que esas dos propiedades se encuentran en tablas termodinámicas. ¿Qué es la presión crítica y la temperatura crítica? Son la presión y la temperatura a partir de la cual un fluido adquiere ese comportamiento de supercrítico. Cuando una sustancia se encuentra en presiones y temperaturas por debajo de las constantes críticas, se denomina comportamiento subcrítico, ¿sí? Subcrítico. Bueno, entonces aquí hablamos de estos modelos de la estructura algebraica y vemos además que aquí hay unas constantes A, B y son funciones de las temperaturas críticas, las presiones críticas y otros, estos factores se llaman factores acéntricos. Bueno. Aquí, pues, nuevamente, les voy a mencionar unos apellidos que a través de esto les van a resultar familiares. Entonces, tenemos la ecuación de Van der Waals, que como ya les dije, es de 1873, porque Van der Waals se dio cuenta que pues, no estaba funcionando muy bien la ecuación de PV igual a nRT, entonces dijo, pues voy a hacer mi propia ecuación de estado con mis propias constantes y mis propias variables, e hizo esto. Pero esto es muy limitado, entonces se han desarrollado nuevos modelos. Aquí les voy a mencionar algunos de ellos. Está la ecuación de Redlich-Kwong, ¿sí? Que es de 1949. La ecuación de, creo que es portugués o brasilero, Soave Redlich Kwong, son apellidos de científicos que colaboraron con estos desarrollos. Y también están las ecuaciones de Penck-Robinson. Cada una de estas ecuaciones pues tiene esta estructura algebraica, como pueden ver es diferente a la estructura algebraica de una ecuación de estado. Y la complejidad de estas relaciones hace que estos modelos se acoplen a condiciones más reales que la ecuación del gas ideal. Entonces, esos apellidos que vamos a encontrar en los paquetes de simulación, pues hacen referencia, hacen alusión a esos modelos termodinámicos de las ecuaciones de estado. Recapitulando un poquito, ¿qué hemos visto? Conceptos como el de fugacidad, conceptos como el de K, que relaciona las composiciones en la fase de líquido, en la fase de vapor con las fugacidades. Y nos hemos encontrado con nuevos modelos termodinámicos. El de Redlich-Kwong, el de Soave-Redlich-Kwong, el de Penck-Robinson. Y sabemos pues que esta ecuación de estado que hemos manejado de forma recurrente pues tiene una limitante muy fuerte, ¿vale? Eso es aproximadamente un resumen de lo que les he mencionado o lo que he tratado en esta clase del día de hoy, 17 de junio de 2020.
Bueno, estos son otros modelos. Estos modelos, nuevamente, pues vamos a encontrar aquí apellidos de quienes colaboraron con obtener estas ecuaciones. Entonces, aquí les estoy mencionando más o menos la estructura de 4 modelos termodinámicos que se aplican para las simulaciones que involucran compuestos de naturaleza polar, ¿vale? Entonces, nuevos apellidos: Hayden O'Connell, Lee Kessler-Poekler, Suaver-Relish-Kwon, que se repite, 2 porque es un modelo que, a diferencia de esto es para gases, esto es ya para compuestos polares, ¿vale? Y hay otros apellidos nuevos, entonces ahí pueden leer algunas particularidades de dichos modelos, y les reitero, pues estos apellidos los vamos a encontrar asociados a la estructura de DWC. De ahí vienen, ¿vale? Entonces, estas diapositivas ya ustedes las tienen en sus computadores, en sus celulares, en sus smartphones, o por favor envíenselos a quienes no tienen conectividad de alguna manera. Pero estos apellidos pues están asociados a esos conceptos de simulación y control. No es necesario, reitero, que conozcamos las particularidades exactas de los modelos, sino que los relacionemos con la simulación. Si vamos a trabajar con un compuesto de naturaleza polar, probablemente tengamos que hacerlo a través de estos modelos. Hay otros modelos que sirven para los coeficientes de actividad y a su vez están asociados estos coeficientes de actividad para el cálculo de las fugacidades, para el cálculo de las Ks, los coeficientes de reparto y todo eso que mencioné hace unos instantes. Entonces tenemos aquí los modelos y su ecuación característica. Esto se denomina, las particularidades son que esto se denomina la energía de Gibbs en exceso sobre RT, es igual a las composiciones, a unos parámetros de actividad 1 y 2, y pues aquí tenemos otro modelo que usa otros parámetros, una estructura diferente algebraica, y aquí tenemos otro modelo que se llama el modelo UNIQUAC, que también se basa en la energía libre de Gibbs en exceso y tiene sus propios parámetros. Bueno, estos modelos se usan mucho para, por ejemplo, el modelo de Wilson, aquí se dice que no es apropiado para, y aquí encuentran una sigla. ¿Qué significa esta sigla? Significa, regálame un segundo. Bueno, discúlpenme esta interrupción. Entonces, a ver, esta sigla LLE significa Liquid Equilibrium, ¿sí? Entonces, el modelo de Wilson no es apropiado para, por ejemplo, para modelar la extracción líquido-líquido. El modelo NRTL, que se usa mucho, por ejemplo, para emular las condiciones de operación de una torre de destilación. ¿Y por qué se hace así? NRTL es la abreviatura de Non-Random Two Liquids. Entonces, es apropiado para el equilibrio líquido-vapor, el equilibrio líquido-líquido, el equilibrio líquido-líquido-vapor. Bueno, estas letras B y L representan precisamente las fases líquido-vapor.
Entonces aquí tenemos el equilibrio, por ejemplo, de el etanol que está en fase líquida y de el vapor de etanol y de agua que obtengo al someterlo a calentamiento en una marmita. Es por esto que este modelo es apropiado para la destilación. Tenemos otro modelo que es el de Uniquac, que proporciona resultados similares a NRTL y por lo general a veces cuando las simulaciones colapsan o entran en cálculos iterativos y la iteración no converge, es decir, no finaliza el cálculo, lo que hace uno es cambiar el modelo e intentar hacerlo con otro modelo para lograr esa convergencia en los cálculos. Entonces, el otro modelo es el modelo UNIQUAC, Universal Quasi-Chemical Model. Entonces, es apropiado, al igual que el NRTL, para el equilibrio líquido-vapor y el equilibrio líquido-líquido. Se basa en otros parámetros. Bueno, entonces aquí súmenle estos modelos a los que ya hemos trabajado. Bueno, hay otros modelos que se mencionan aquí que son del tipo predictivo. Entonces, están los modelos LACM por sus siglas en inglés y también nos vamos a encontrar con el método UNIFAC que se basa también en el anterior modelo. Entonces, estos modelos se basan en datos experimentales, ¿no? Se basan en datos experimentales. Bueno, entonces ya conocemos los modelos LACM y los modelos UNIQUAC. Ya saben de dónde vienen esas palabras. Ahorita en el software les voy a indicar dónde están esos modelos o dónde se seleccionan. Finalmente, en esta presentación ya quedan, creo que, sí, ya quedan poquitas cosas aquí. En la última parte he optado por colocarles aquí algunas sugerencias respecto al modelo termodinámico y cómo seleccionarlo para las simulaciones. Bueno, observen, la presión es un criterio para esa selección. Y aquí tenemos diferentes tipos de sustancias. Por ejemplo, mezclas líquidas ideales. Una ideal, les doy un ejemplo, la del heptano y del octano, que son alcanos que se pueden destilar. Aquí también hay de otros hidrocarburos. Ahí sí tienen que hacer de tripas corazón porque como la industria del petróleo no solo es fuerte por el petróleo y por el costo del petróleo, sino porque hay una tecnología que se ha desarrollado en su entorno que es aplicable a otras clases de compuestos. Entonces, por eso van a encontrar esto hidrocarburos, porque fueron desarrollados para la industria del petróleo.